Ahí estamos ya, ahora sí. Micrófono apagado, pero con micrófono encendido ya está funcionando mucho mejor. Perdón, les platicaba yo. Entonces, hay muchas cosas que hay un tema en particular que les quiero platicar el día de hoy, y es cómo convertirse en un experto, pero sobre todo, por qué convertirse en un experto. El Como cada quien tendrá su camino, su espacio, su forma, su aspecto de convertirse en un experto. Lo que quiero es que las personas que están viendo esto en vivo, quiero que me vayan contestando y diciendo y explicando las preguntas que yo les voy haciendo, porque es importante saber que están viendo bien las situaciones aquí. Todos los viernes estoy tratando de hacer una plática, una conversación de este tipo, sobre todo más en el aspecto reflexivo, porque yo no sé si pueda yo enseñarles algo. Lo que sí estoy seguro es que quiero que reflexionen en ciertas cosas, preguntas, dudas complejas que les voy a dejar en la cabeza. Y entonces va por ahí este asunto. Yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller, como me conocen, Azul Chiclamino, tengo 5 podcasts, varias cosas, pero sobre todo lo que quiero decirles es que este espacio está patrocinado por la letra A, como dirían en Plaza Sésamo, la letra A de Azul Chiclamino, por Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Lo que estamos haciendo es tratar de ayudarles a ustedes y a las personas en que encuentren la forma en la que se deben contar las historias personales, de negocios, de amigos, de todo, todo lo que tenga que ver con contar, con presentar, con hacer una comunicación, debemos hacerla a través del storytelling. Y ahí es donde yo me estoy especializando y ahí es donde yo me estoy tratando de convertir en un experto. Estoy tratándome de convertir en un experto, ojo, porque llegar al camino del experto, pues básicamente yo creo que ni el Dalai Lama puede llegar en un momento a ser el experto en meditación. Entonces, es un camino que se recorre y que nunca termina, básicamente. Espero que estén tomando un cafecito, en una taza azul chiclamino de preferencia. Pero vamos entonces a empezar en qué es lo que les quiero yo vaya, siempre, siempre tiene que suceder. Ahí está. Esta es más o menos la agenda que vamos a conversar el día de hoy. Tenía planteado yo 40 minutos. No estoy seguro de que los 10 puntos me den tiempo de hacerlos en una sesión. Voy a irme lo suficientemente rápido, pero lo suficientemente lento como para irnos eh, en un aspecto importante. Si pueden darle un pantallazo o una foto a esa imagen, vale mucho la pena que la tengan consigo, que sepan un poquito hacia dónde vamos y por qué tenemos que ser un experto, ¿ok? En primer lugar, lo que quiero decirles es que hoy en día lo que necesitamos en el mundo es convertirnos en expertos de algo, de lo que sea, no importa de qué, de lo que sea nuestra materia, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestro nicho, algo en particular. ¿Por qué? Porque cuando nos estén buscando para resolver un problema, ¿tú a quién vas a llamar? Vas a llamar al experto plomero, al experto carpintero, al experto pintor de casas. Vas a buscar al médico experto que sabe exactamente qué es lo que tienes. Y en eso es en lo que debemos irnos convirtiendo poco a poco durante nuestra carrera. ¿Qué pasa? Y esto me pasó mucho en una organización que hay gente de este lado que vivimos un poco ese espacio, en donde teníamos, en esa organización, les platico la historia, soy un storyteller, entonces les voy a contar una historia, en donde teníamos a una persona que era eh, alguien, un director de recursos humanos, que por un proceso estratégico de movimiento se fue a dirigir un área de finanzas. No digo que esté bien, no digo que esté mal, no digo que no tenga las capacidades para ello, ¿sí? Pero yo lo que quiero tener es al mejor delantero en la delantera de mi equipo. Yo lo que quiero es tener hasta delante de mi equipo al experto, a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿sí? Claro, hay gente que tiene la capacidad de hacer dos cosas. Recordemos a Jorge Campos, que era un excelente portero y era un excelente delantero, pero esos son casos específicos. En este caso que ya les comentaba, las organizaciones a veces tienen como la idea o el concepto de mover a las personas para que sean semi-expertos en todo.
Lo que quiero decirles ahorita y plantearles es que conforme va pasando el tiempo, vale la pena que nos especialicemos en algo. Y mientras más preciso es ese algo en donde somos expertos, más nos van a llamar. ¿Ok? Así es que déjenme empezar con ese punto. Lo que queremos ser en algún momento, bajo este concepto, bajo esta teoría, es ser un experto en algo. Elige una materia. El primer paso que tienes que hacer es elegir una materia o apartar un nicho en donde tú quieres ser un experto. ¿Ok? Mi caso, hace mucho tiempo, esto no es improvisado ni de repente se me ocurrió. Llevo más de 15 años preparándome para ser un experto en storytelling, ¿ok? Desde el 2004, más o menos, para que se ubiquen, he estado yo trabajando en ese proceso. Desde antes yo trabajaba en historias de diferentes tipos y mi naturaleza es ser un storyteller, ¿ok? Entonces yo desde chiquillo contaba historias. Era muy argüendero y siempre contaba historias de por qué no hacía la tarea y por qué me distraía en la escuela y por qué hacía ciertas cosas. Poco a poco el tiempo me llevó a darme cuenta de que mi superpoder era contar historias. Así es que decidí justo eso. Uno, elegir una materia, elegir cuál es el aspecto. Ustedes díganme si ustedes saben muchísimo, no les voy a decir si son expertos o no, si son expertos, excelente, pero pónganme aquí en el chat, ¿son expertos en algo? ¿Tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, saben a profundidad, se enfocan en algo que digan, ¿tienes un problema? Háblale a tal. ¿Tienes un problema de storytelling? Háblale a Job. Díganme si hay una materia o un nicho en donde ustedes de verdad se consideran superiores en experiencia, superiores en conocimiento, superiores en capacidad a la media. ¿Ok? Piensen en ese concepto y si quieren participar, ahí estamos y empiecen a contarme más o menos si lo son. Si no lo son, uno, es momento para elegir ese nicho en donde ustedes quieren convertirse a largo plazo, ojo, porque les voy a explicar cómo nos vamos a ir convirtiendo en 2, 3, 5, 10 años, 15 años como yo, en un experto en X o específica materia. ¿Ok? Entonces, un nicho. Mientras más preciso sea el nicho, menos gente va a haber en ese nicho. ¿Ok? Mientras más específico sea ese nicho, más oportunidades vas a hacer tú de ser el único que puede hacerlo, ¿ok? Puedes tener un doctor general, pero probablemente doctores especialistas en cáncer de hígado, de tal, de ciertas características, hay muy pocas personas. Si tú quieres que te llamen, en lugar de tú andar llamando a personas, busca ser un experto, ¿ok? Entonces, primer paso, elegir un nicho, una materia, un punto en donde nosotros podamos ser únicos, donde yo tenga las capacidades para desarrollarme como experto y donde yo, pues ya, si ya tengo una trayectoria anticipada, mucho mejor. Segundo, el trademark de una palabra. Vale la pena empezar a elegir cuál es esa palabra, ¿ok? ¿Cuál es la palabra que te define? ¿Cuál es la palabra que empieza a ser distintiva en tu forma de, de ofrecer valor a los demás? ¿Ok? Yo, mi palabra trademark es storytelling. ¿Por qué storytelling? Empecé, y ustedes lo saben, en el mundo del podcast sobre todo. Fue la forma en donde yo me di a conocer eh, a través de los diferentes medios digitales. El podcast era el sitio donde yo me sentía mucho más a gusto por la voz. Incluso yo no tenía una imagen visual, yo no tenía a nadie, yo no existía hasta que tuve que trasladarme a otros medios. Yo no quise ser un experto en podcast por muchas razones. Porque un experto en podcast básicamente es muy fácil de hacer o me di cuenta de que había muchas personas como yo. Lo que tenemos que hacer es un outlier. Y entonces decidí yo ser un storyteller. No me importa la forma en la que yo te hago entregar a ti las historias. Las puedes hacer a través de video, a través de conferencias, webinars, a través de podcasts, a través de textos, a través de libros, a través de mil cosas. Pero el storytelling es lo que es importante para mí. ¿Ok? Entonces, cuando
buscan, y esto es importante porque me sucedió esta semana, cuando googlean storyteller, mi nombre aparece hasta arriba. Cuando busquen financiero, quiero que tu nombre aparezca hasta arriba porque todo el mundo está hablando de ti, porque todo el mundo está hablando de ese trademark, de esa palabra clave, eh, de esa palabra que tú apartaste para definirte a ti mismo. Piensa en cuál es esa palabra. Este, escritor, storyteller, financiero, vendedor, negociador, tiburón. Hoy en día la palabra tiburón es así como que lo máximo, ¿no? Dragon es en Reino Unido. Cosas de ese tipo van a definirte y van a poder explicar el número uno. ¿Cuál es la materia y cuál es el nicho en donde tú estás? Entonces, ese trademark te va a permitir distinguirte de otras personas. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es, invierte en prepararte. Por supuesto, esto considera leer, estudiar y visitar foros y muchas, muchas, muchas otras cosas que pues están por ahí de alguna u otra forma. ¿Ok? Entonces, un experto no es improvisado, un experto no es el que está nada más viendo en una organización qué es lo que sucede. Un experto, claro, es el que está debajo de alguien que le hace una mentoría. Así te conviertes en experto. Pero tienes que encontrar diferentes fuentes para convertirte en un experto, diferentes puntos, diferentes situaciones, diferentes eh, procesos, porque hay diferentes tipos de información. Entonces, leer libros, decía por ahí el slide, ¿no? Leer primero. Ok. No sé si tengo por aquí. Tengo por aquí mis libros, ¿ok? No os puedo mostrar todos los libros que tengo sobre storytelling, pero sí les voy a enseñar, por ejemplo, The Science of Storytelling. Este libro, si soy un storyteller, si yo me voy a enfocar al storytelling, entonces tengo que leer este libro. No sé si este señor Will Storr sea bueno, sea malo, tenga mucha o gran experiencia. Está bien catalogado en Amazon y entonces lo leo, diagonal lo leí y vale mucho la pena, ¿ok? Entonces, como este libro, tengo que leer yo 2 o 3 o 4 o 5 libros, ¿ok? ¿Qué más tengo que hacer? Evidentemente, estudiar. Tengo yo que meterme a foros para aprender lo que es el storytelling, para aprender lo que es la escritura, por ejemplo. Yo estudié una maestría en escritura creativa. Eso me da ya ciertas tablas y me pone en otro nivel. Entonces, si yo combino lo que estudio con esto, lo que leo, entonces empiezo yo a convertirme en algo que las demás personas no tienen, ¿ok? Puedo tener un jefe, por ejemplo, que es un excelente marquetero, pero leyó este libro, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero leyó este libro y estudió algo sobre storytelling, ahí ya empieza a complicarse, ¿me entienden? Y entonces empezamos a hacer un poco un outlier, alguien distinto, alguien que no, que tiene ciertas características únicas. Y en una organización, entonces nos empezamos a convertir en eh, personas clave para la toma de decisiones o para ocupar puestos importantes. ¿Ok? No te digo que vayas a estudiar una maestría en tu nicho, hay cursos simples, sencillos, hay cursos de 4 semanas en donde aprendes habilidades súper rápido, súper fáciles, en lugar de esperarte 2, 3 años a terminar una maestría, que es a veces muy general. Entrar y salir de cursos cortos, rápidos, como esto, aprendes a desarrollar. Y después foros. Foros, ¿qué te importan? ¿Por qué hay que ir a foros? Donde esté gente como tú, gente que tenga las mismas habilidades, ¿ok? Lo que tienes que es encontrar una tribu, gente que se comporte de una forma similar a ti. Al yo asistir a los foros de podcast, me di cuenta de que había gente como yo, pero que tenían otras habilidades distintas. Y entonces estuve viendo cuáles son las habilidades que tiene una y otra persona para yo copiarlas o para yo crecer en esas habilidades. Claro que yo también presenté ese tipo de habilidades. Es un foro, es un sitio donde están los colegas que hacen exactamente lo mismo que tú o cosas similares a las que haces tú. Pero lo importante es compartir esa información. Cuando tú compartes esa información en este tipo de foros, entonces vas a poder tener esa supercapacidad para completar tus piezas
y convertirte en el personaje o en la persona o en el ser que quieres ser, en el experto que quieres convertirte. ¿Ok? Entonces, por desgracia, si quieres convertirte en un experto, lo que necesitas es invertir tiempo en prepararte, invertir tiempo. Pregunta para ustedes, reflexión o si pueden contestar aquí o abajo en los comentarios. ¿Cuáles son los últimos 3 libros sobre la materia en donde tú pretendes ser un experto, en la materia en donde apartaste ser un nicho y en el trademark de lo que tú crees que eres? ¿Cuáles son los últimos 2 o 3 libros que has leído? ¿Cuál es el último curso que has tomado con respecto a eso? ¿Y cuáles son los foros que has visitado? Estoy seguro que ahí vas a encontrar un espacio en donde hay un proceso de oportunidad. Lo que tienes que hacer es simplemente ir al gimnasio mental. No es nada más, esto no es ciencia, ¿eh? Esto es nada más lo que ya sabes, pero te lo estoy ordenando en 10 puntos más o menos organizados, ¿ok? Cuarto, enseña, enfócate a enseñar a un nivel inferior, ¿ok? Y aquí está la clave de cuánto me falta para ser experto, ¿ok? Voy apenas en cinta blanca o cinta amarilla para llegar a cinta negra. ¿Sabes cuánto tiempo me falta, Job? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuánto tiempo tengo que meterme para yo ser un experto? Es imposible, mejor no lo hago y mejor no empiezo, ¿ok? Hay un punto que es bien importante. Hoy en día ya eres experto para alguien. Si tienes una experiencia de algún tipo, si ya tienes algún tiempo, eh, más o menos trabajando en alguna materia, ya eres un experto. Y lo que tienes que hacer es explicarle a un nivel inferior. ¿A qué me refiero con esto? Y chécate esta gráfica porque esta otra vez no es ciencia, ¿eh? No es rocket science, ni tampoco yo me estoy inventando el hilo negro, ni es una investigación para un PhD. Pero cuando no sabemos algo, estamos en la escalera del conocimiento en el punto más bajo, ¿ok? En el punto más alejado. No me gusta decir bajo porque bajo implica como jerarquía. Y esto es un proceso evolutivo más que jerárquico, ¿ok? Somos novatos. Cuando salimos de la carrera, cuando empezamos nuestro primer trabajo, cuando incluso ya somos pues maduritos y tenemos un nuevo trabajo, somos novatos en lo que hacemos porque tenemos que aprender qué es lo que pasa. ¿A quién le vamos a aprender? Al que está en un nivel superior, a un principiante avanzado, ¿ok? No es principiante o avanzado, es principiante avanzado, ¿ok? Siempre un gerente le va a poder explicar de qué se trata el negocio a ese novato, ¿ok? Pero al principiante avanzado, ¿quién le explica? Pues un experimentado. Y el experimentado, ¿de dónde obtiene esa expertise? Del diestro o versado. Y el diestro o versado, de dónde obtiene esa expertise? De el experto, evidentemente. ¿Me estás siguiendo? ¿Ok? Quiero que ubiques más o menos, otra vez, en el nicho que escogiste o que en donde tú crees que más o menos estás. Quiero que escojas esa palabra donde estás y lo que has leído, lo que has estudiado, lo que te ha formado. Quiero que te ubiques en esa escalera para ver más o menos en esa materia dónde estás. ¿Ok? Por otro lado, cuando tú estás buscando en este momento emprender en algún sitio en donde quieres, por ejemplo, dar clases, así de simple, ¿eh? Dar clases de tejido, quiero que te ubiques en dónde estás en esta escalera, ¿ok? Puedo yo ser, por ejemplo, no llevo mucho tejiendo, soy principiante avanzado, digamos, ¿ok? Entonces yo no puedo enseñarle a nadie cómo tejer. Bueno, puedo enseñarle a un novato cómo tejer. No necesito ser experto hasta arriba de la escalera para enseñar a los niveles de abajo. ¿Ok? Un experimentado puede enseñarle a principiantes o a novatos. Es decir, ahí te va este proceso. Yo soy un experto en storytelling, pero sí, hay expertos más expertos. Entonces, en una escala más grande, por supuesto que no soy experto. Por supuesto que yo soy un diestro o soy un experimentado, pon tú, cuando me comparo con el experto Stephen King, cuando me comparo con el experto Dan Brown. Ah, entonces yo puedo, como experimentado, explicarle y enseñar al principiante y al novato
pero puedo yo aprender de Dan Brown y de Stephen King, ¿ok? Entonces, ¿qué es un experto? El experto es ir subiendo en esa escalera. ¿Por qué leo un libro? Porque quiero pasar de novato a diestro. ¿Por qué voy a un foro? Por eso, porque quiero ir escalando. Mientras más lea, mientras más aprenda, mientras más escuche mis mentores, mientras más me acerque a una comunidad, más rápido voy avanzando a ese nivel de expertise que yo quiero. ¿Ok? El problema muchas veces es que yo quiero leer libros de negocios, nada más, por ejemplo. Y eso es tan abierto que no me hace un experto, me hace un generalista. ¿Ok? Yo quiero ser un experto en negocios, comercial, marketing, ventas, pricing. Quiero ser un experto, quiero ser la persona que en México o en Latinoamérica más sepa sobre precios, desarrollo de precios para una organización. Eso te hace un experto de un nicho súper específico. Pricing expert podría ser la palabra que que te define, el trademark. Y entonces, si yo empiezo a leer eso y empiezo a estudiar sobre procesos económicos, me convierto en un experto en precios y a una organización, ojo, a una organización le va a ser mucho, muy interesante eso, pero sobre todo a varias organizaciones vas a ser un experto como consultor externo. Y entonces te van a llamar por ser un experto en precios o un experto en tejido o un experto en este storytelling. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que queremos es justo eso, convertirnos en un experto, convertirse en un experto bajo estas métricas o estas situaciones. Preguntas, dudas, sugerencias, en los comentarios, díganme y cómo vamos en este aspecto. Cuatro, enseña a un nivel inferior. ¿Les quedó claro? Yo puedo ser el experto para muchas otras personas, pero yo puedo ser el novato para otras partes de la situación. Ok. 5, anticipa las preguntas de tu tribu. ¿Ok? Va a llegar un punto en donde hay gente, ustedes quieren escuchar más o menos cuáles son mis ideas. ¿Ok? Entonces yo me senté durante esta semana, porque esta plática, esta charla, la anticipé con bastante tiempo, anterioridad, para que ustedes se interesaran. Yo me enfoqué específicamente en cuáles serían las preguntas que las personas que quieren oír una plática de cómo convertirme en un experto tendrían. Entonces, yo hice una lista de preguntas que pudieran hacer sentido. Oye, me va a costar muchísimo trabajo ser un experto. ¿De dónde consigo yo eh, el título de expertise? ¿En dónde me comporto? ¿En qué materia? ¿Cómo consigo yo algo? ¿Cómo le hago para moverme hacia algo en particular que quiera ser yo un experto? ¿Cómo lo logro? ¿Cuáles son los pasos? Ese tipo de cosas son las que yo me pregunté, ¿ok? Entonces, 5, me anticipé a las preguntas de la tribu. La tribu es una persona, es una serie de personas que tienen gustos o intereses similares a los de uno. Y entonces, cuando yo me enfoco a ese tipo de cuestiones, anticipo cuáles son las dudas, preguntas o lo que creo que podría estar pasando por su cabeza. Y así, entonces yo logro poder tener un proceso más específico y más preciso en las respuestas que ustedes tienen. ¿Ok? Anticípate a las preguntas que la gente que busca tu expertise o que te busca quiere saber, porque de ahí viene lo que tú tienes que investigar, que leer, que estudiar, etcétera. ¿Ok? Ahí les va un ejemplo muy, muy interesante. ¿Ok? Me preguntaron hace poco, como ustedes saben, yo pretendo ser un experto en escritura, en coach de escritura de libros. ¿Ok? Yo le ayudo a la gente a que escriban su libro y es un proceso de escritura efectiva. Si tú quieres leer un libro, si tú quieres escribir un libro, yo te ayudo de principio a fin a llevarlo hasta la publicación. ¿Ok? Y me preguntaron, ¿cómo se escriben los diálogos? No soy un experto en la parte gramatical, ¿ok? De cómo escribir un libro. Para eso están los correctores de estilo. Un corrector de estilo lo que hace es un experto en
gramática, en letras, en saber cómo se debe escribir y la puntuación es algo muy, muy, muy complejo en el castellano, al menos. En el inglés y en otros idiomas da igual, pero en el castellano es súper complejo. ¿Cómo se hacen los diálogos? No soy un experto, soy un novato en ese tipo de cosas, pero me puse a investigar, me puse a leer para, al menos, ser un versado y poder contestar esas preguntas. Las preguntas que te hace tu tribu, la gente que te sigue, la gente que tú le das una mentoría, la gente que está ahí, esas preguntas son las que tú tienes que contestar y hacerles eh, y resolver. Y así es como te conviertes en un experto. Cuando tú anticipas y logras anticipar esas preguntas, entonces vas a lograr ser este, un experto en lo que quieras. ¿Ok? Vamos a dejarla aquí y vamos a seguirnos la próxima semana con los otros 5 puntos, porque estoy viendo que no nos va a dar tiempo en todo este proceso y va a acabar muy atropellado. Entonces, vamos a seguirlo. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganmelo aquí. Aquí les dejo más o menos la lista de los puntos que estamos viendo sobre cómo convertirte en un experto en algo. Es importante que pienses que hoy en día necesitas para sobresalir ser un experto en algo, en lo que sea. Hay miles de formas, miles de razones por las cuales tú quieres ser un experto, porque quieres ser único, porque quieres tener a alguien a quien darle una mentoría, porque tú quieres generar un emprendimiento y ser un negocio. ¿Tú a qué restaurante crees que quieras ir? Al del experto, al mejor taquero, al que hace las mejores hamburguesas, con la seño que hace las mejores quesadillas. El experto tiene un leverage sobre las demás personas porque hace lo que los demás no, porque lo hace a un nivel superlativo y lo hace a un nivel mucho, mucho, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, los 5 puntos que vimos hoy, se los repito, elige una materia, un nicho, ¿en qué quieres ser un experto? Número 2, el trademark de una palabra. Pusimos el ejemplo de que yo soy un storyteller. Pusimos el ejemplo de alguien que quiere ser un experto en precios, un experto en finanzas, un experto en tejido, ¿ok? Tercero, invierte tiempo en prepararte, en leer, en estudiar, en visitar foros, en estar con gente como tú, en escoger cuáles son los libros que te van a formar, que te van a dar algo de información, pero sobre todo que te van a dar otra perspectiva. Lo que quieres es pensar de una forma distinta a los demás, incluso pensar de una forma distinta a cómo piensas tú. Cuarto, enseña a un nivel inferior. Si llegaste un poquillo tarde, te voy a enseñar qué es esto de el nivel inferior. Y es, tú puedes ser un novato y aprender de un principiante, pero no necesitas ser un experto para tener a alguien a quien enseñarle. Puedes ser un experimentado que le explica a un principiante y un avanzado. Y con eso ya puedes tener tú una capacidad. A veces no empezamos un emprendimiento porque no soy un experto y entonces me voy a esperar a ser un experto para poder llegar al final del proceso. Y finalmente, ya para no darle más vueltas, anticipa las preguntas. Cuando tú anticipas las preguntas de la gente que que estás tratando de ayudar, entonces eso te va a hacer mucho más grande y mucho más fuerte. ¿Ok? Bueno, pues eso es un poco lo que quería yo enseñarles. Les recuerdo que este evento está patrocinado por Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Ahí te enseño yo a contar historias de diferentes tipos. Storytelling simple, storytelling para negocios, storytelling con datos, storytelling con podcast, storytelling como Forrest Gump, básicamente. Y ahí estamos básicamente haciendo eso. Gracias. Nos vemos en la próxima semana entonces para los otros 5 puntos. No se lo vayan a perder. Y vamos a estar platicando sobre la segunda parte de este gran e interesante asunto que es conviértete en un experto. Gracias.